Bueno, lo primero de todo, tema Paralada, primer amistoso. Entiendo que el resultado es lo de menos en este tipo de partidos, pero sensaciones tuyas en principio y luego también del equipo. Bueno, es lo que tú dices. Al principio todo cuesta más, ¿no? La puesta a punto está yendo bien, estamos entrenando bien en un campo que estamos muy bien aquí, buena temperatura. Yo creo que está yendo bien las cosas, estamos entrenando bien, los nuevos también muy bien y al final pues intentar darle continuidad un poquito a lo que veníamos haciendo el año pasado. Mañana toca partido contra el Girona. Si bien no es un amistoso como tal, es la final de la Copa Cataluña, ¿cómo os tomáis ese partido? Si es verdad que ya es algo más exigente que el Peralada. Sí, no, obviamente, al final es un rival que el año pasado jugó Champions y que nos va a exigir mucho, sobre todo sin balón. Al final es un partido contra el Girona, a mí pues evidentemente me hace especial ilusión, ¿no? Ver ahí a mucha gente que conozco y la verdad que estamos preparados para competir ya contra un equipo que nos lo vamos a encontrar en Liga. Más personal tuyo, acabaste la temporada pasada jugando con Urco en una especie de doble pivote, sí. Luego un poco más adelantado. Este año Urco ya no está. De momento el club no ha fichado a nadie para esa posición de medio centro. ¿Has hablado de ese tema con Manolo? ¿Cómo te sentirás tú más cómodo? Bueno, a ver, sí que es verdad que cuando vino Urco se notó mucho que él estaba y nos dio mucho en esa posición. Bueno, al final ahora Edu está jugando un poquito más atrás, pero porque es lo que tú dices, ¿no? Que a lo mejor no hay esa figura de medio centro, no lo he hablado con él, pero sí que yo sé que él seguramente querrá alguna figura un poco más de 6 y bueno, y bienvenido sea, al final yo creo que los mejores momentos del equipo pasó por eso, ¿no? Por un 6 acompañado de otro jugador que pueda hacer un poco de función mix y yo creo que bueno, que sí que buscarán algo por ahí. ¿Tú te sientes más cómodo con alguien al lado del medio centro, mejor solo? Bueno, yo fútbol base siempre he jugado solo, pero sí que bueno, que con Urco estuve muy bien, me entendía muy bien con él y yo creo que sí que es verdad que en primera división ayuda mucho a un jugador que sea más 6, más físico y tener al lado un jugador así pues te evita estar corriendo más todo el partido. Yo creo que sí que estoy más cómodo así. Paul, volviendo un poco a la nueva temporada, pretemporada, verano, un verano que empezó un poco movido, ¿no? Con todo el tema de Joan y la marcha al Barça. ¿Qué sensación te da ver a tu amigo con la camiseta del eterno rival? Pues muy rara, la verdad. No, sí, muy rara. O sea, al final yo creo que bueno, yo he estado con él un montón de años, he estado con él también en fútbol base, en el primer equipo y evidentemente que se hace raro. En el fútbol base es el rival a batir, en primera división pues es más la rivalidad que no el ser rival directo, ¿no? Por así decirlo. Pero evidentemente que es muy raro. Ojalá lo hubiera de blanqueazul, ¿no? Pero no es así. Le preguntaron a Ramón, a Terrats, dijo que lo desheredarían si se fuera al Barça. Le preguntaron a Fortuño, dijo que el Júpiter mejor. Sí, lo vi al Júpiter. Sí. Si a ti te llega el Barça, si te viene a buscar, ¿qué harías? A ver, yo he sido toda la vida del Español. En fútbol base sí que es verdad que al primer equipo cambia la historia, ¿no? Pero en fútbol base sí que había tenido alguna oportunidad para ir, pero yo creo que al final tanto mi familia como yo creemos que el Español es nuestra casa, estamos muy cómodos aquí y evidentemente un sentimiento como el del Español es difícil cambiarlo por tu eterno rival. El Español se repuso bien a esa marcha, apostó por jugadores con identidad, por jugadores como Ramón Terrats, estás tú, está Omar también. Las renovaciones de Puado. La renovación de Puado. ¿Crees tú que el club está haciendo una buena apuesta respecto a esta situación? Mira, yo creo que al final llevábamos años que sinceramente tampoco había nada marcado en el mercado de fichajes de decir vamos a firmar. Bueno, yo creo que era un poco firmar sin tener una idea clara. Yo creo que llevamos ahora un par de años que sí que se está firmando ya más a conciencia, es lo que dicen las renovaciones, los fichajes que han hecho últimamente. Yo creo que se está intentando dar identidad al club, que yo creo que eso se perdió
y eso para un club como el Español, que siempre ha sido así, es muy importante, la verdad. Y hablando de identidad, es la tercera temporada ya de Manolo en el equipo, como entrenador. ¿Qué valores crees que aporta un entrenador como él y cómo es tu relación con Manolo? Bueno, yo me llevo muy bien con él, evidentemente, y yo creo que al final el valor que él le da al club y al equipo es que es un entrenador que ha pasado por categorías bajas, ha pasado por categorías que al final el fútbol es totalmente distinto y que para llegar hasta donde está es porque es muy bueno. O sea, al final yo creo que la identidad de trabajo, de sacrificio que él nos inculca es muy importante porque ha vivido situaciones que son distintas, ¿no? del fútbol de primera división, y yo creo que tanto su aprendizaje en estos 3 años como nosotros, que también le hemos ayudado en todo lo que hemos podido, yo creo que es el entrenador ideal hoy en día para el Español. Paul, y dorsal 21, se ha hablado mucho del tema, se habló de Terrats, jugó el amistoso con el 14. ¿Qué harías tú con el 21? ¿Te ves tú llevándolo? Bueno, mira, yo sinceramente el año de segunda, que es cuando yo cogí el 10, yo cogí el 10 porque Nico llevaba el 21 y de hecho tanto Nico como yo propusimos al club de que él cogiera el 10 y yo coger el 21. No sé por qué, pero el club no... Bueno, a lo mejor no daba tiempo o lo que fuera por la liga, pero no se dio la ocasión, o sea que en ese momento yo estaba dispuesto a llevar el 21 y yo siempre le he dicho que yo he llevado el 21 en muchas categorías de fútbol base. Cuando iba con la selección española intentaba coger el 21, o sea, al final es un número que para mí también significa mucho y yo no tendría ningún problema en cogerlo si el club accede a ello, evidentemente. ¿Lo has propuesto ahora, así como en aquel momento lo has hablado? ¿O? Bueno, en ese momento lo propusimos porque era un número que estaba en activo. Y ahora, como está inactivo, el club está decidiendo que si no se ocupan todas las fichas no se lo da a nadie, en principio. Entonces, si se diera la ocasión de que se ocupasen todas las fichas, claro que sí, no tendría ningún problema en llevarlo. Bueno, esta será tu segunda temporada en la capitanía. Creo que asciendes a tercer capitán después de Javi y de Lele Cabrera. ¿Cómo asumes ese rol de liderazgo dentro del vestuario? Bueno, sí que es verdad que cada año, pues, bueno, el año pasado estaba Sergi y tal, pero sí que vamos subiendo un poquito, ¿no? de rango. Yo creo que para mí es un orgullo. O sea, yo al final en el fútbol base también he sido capitán y creo que entiendo lo que significa llevar el brazalete, llevar el 21 en el brazo. Yo creo que para mí es una ilusión tremenda y que cuando más arriba esté en la capitanía, pues mucho mejor para mí, evidentemente. Sobre todo por tu posición en el campo, todavía no has marcado ningún gol con el primer equipo. ¿Es algo que te quite el sueño? Bueno, a ver, sí que es algo que hacemos muchos vídeos individuales y sí que como los scouting y tal me dicen que hay que llegar más al área y tal, pero sí que es una posición, lo que tú dices, un poco que no te da para meter muchos goles o tener muchas ocasiones de gol, ¿no? Alguna he tenido, pero no se da la ocasión, pero sí que me encantaría, evidentemente me encantaría. Últimamente se está hablando mucho de la renovación de Omar, que tiene contrato hasta 2027, sí. Pero no se habla tanto de la tuya, que también tienes contrato en principio hasta 2027. ¿Has hablado de ello con Fran Garagarza? ¿Hay alguna novedad al respecto? Pues la verdad que no. Yo con Fran también me llevo muy bien, nos vemos aquí cada día, pero no ha habido nada como para... Ni él tampoco me ha dicho nada como para hablar de la renovación, o sea que al final me quedan 2 años, estoy tranquilo aquí, sé que esta es mi casa y que cuando quiera hablar pues hablaremos y ya está. ¿Te gustaría renovar con España? ¿Te ves aquí toda la vida? Sí, ¿no? Evidentemente, o sea, yo aquí estoy muy bien y si llegáramos a un acuerdo pues estaría encantadísimo de estar aquí, evidentemente. El día de la presentación, del acto de renovación de Boado, de Javi, dijo que su sueño, o uno de sus sueños, era volver a ver al Español en Europa. ¿Con qué sueña Paul Lozano? Yo le tomo la palabra. Sí, no, yo además mi primer año en el primer equipo fue el año de Europa y es algo que te marca para toda la vida, y con un club como el Español, y yo he visto el Español llegar a finales de Europa, ¿no? De UEFA, y
me encantaría poder vivirlo otra vez. Sí que es verdad que quizás eso no se ve a corto o muy corto plazo. Entonces, ¿qué mensaje transmitís de cara a esta temporada? Bueno, es decir, el año pasado, cada portavoz del club que hablaba, Manolo, Fran, cualquier jugador, decía que se iba a sudar, se iba a trabajar a muerte la salvación, que se iba a pelear hasta el último día. ¿Este año es el mismo mensaje? ¿Hay más optimismo? a ver, yo creo que el año pasado sí que es verdad que era ese mensaje porque al final tenemos que ser realistas y éramos un equipo que subía de segunda división, éramos un equipo nuevo que nos teníamos que adaptar prácticamente todos a lo que es la primera división y evidentemente el club tampoco hizo una inversión de dinero en el mercado como para poder pensar más allá de poder quedarnos en primera. Entonces, yo creo que este año ya sabemos lo que hay, por así decirlo, y yo creo que están invirtiendo en alguna posición que era importante y lo van a hacer seguramente en más posiciones, en más jugadores. Y al final, pues por soñar es gratis, ¿no? Soñar, o sea que al final yo creo que estamos en buen camino. Buen camino, Paul. Hablando un poco más de no salvarse tan sufridamente, hacerlo un poco más holgado, algunas Sí. jornadas antes estaría bien, ¿no? Totalmente. ¿Crees que faltan algunos fichajes más para conseguir ese objetivo? ¿Cómo es la plantilla ahora mismo ¿Qué en cuanto objetivo? a fichajes? ¿La permanencia? Salvarte un poco más holgado, digamos. Sí, yo creo que sí. A ver, sí que es verdad que tenemos muy buen equipo, pero sí que es verdad que yo creo que a lo mejor quizá faltan un par de posiciones, ya no digo de mejorar la calidad, sino también de tener una plantilla... Profundidad, digamos. Claro, con profundidad en la plantilla, tener diferentes recursos en diferentes partidos y yo creo que lo van a hacer seguro. Has mencionado también que ves al club, lo dijiste recién, que lo ves tomando unas decisiones, mirando un poco más al largo plazo. La llegada de Alan Pace ha sido una de estas noticias también del verano. ¿Qué sensaciones te da con esta nueva propiedad? Bueno, a mí me dan buenas sensaciones en el sentido de que al final sí que es verdad que la era Chen se ha hecho, económicamente no se ha hecho una mala gestión porque al final este verano consiguieron llegar a la regla 1, ¿no? que pueden firmar, bueno, pueden gastar todo lo que los beneficios, ¿no? Pero yo creo que al final a mí me da buenas sensaciones porque sabe lo que es gestionar, bueno, ya viene de gestionar un club en Premier, que al final es una liga de mucho prestigio y a mí me da buena sensación en el sentido de que aparte de lo que es gestionar el dinero y tal, la gestión del club creo que va a ser buena. Entonces, pues si es así, bienvenido sea. ¿Ha hablado con vosotros? ¿Se ha dirigido a la plantilla? Bueno, de momento a la plantilla no, pero sí que es verdad que los capitanes hablamos con él, tuvimos una charla aquí, de hecho, en Torremirona y a mí pues me dio buenas sensaciones, la verdad. Sí. ¿Ya has hablado con J.J. Watt? Estás enterado, ¿no? Del jugador Sí. de la NFL. ¿Has hablado con él? ¿Has tenido algún contacto? Con él de momento nada, solo con Alan y ya está. ¿Qué mensaje os transmitió Alan? No, bueno, fue una charla muy corta, algo bastante informal y nada, solamente tampoco nos dijo nada del otro mundo, simplemente que cualquier cosa que necesitáramos o cualquier duda que tengamos que se la dijéramos directamente a él, que para eso estaba y que más adelante ya se iría introduciendo. Y en cuanto a bueno, antigua no, que sigue actual, la propiedad de Chen, ¿has hablado con Mao Ye también respecto a este cambio? No, la verdad que no hemos hablado. Supongo que él también hablará con nosotros y nos dirá un poquito, nos guiará un poco cómo está el tema o cómo tal, pero como es muy reciente y estamos aquí un poco apartados también de lo que es la C deportiva y tal, pues de momento no habla con nosotros. Paul, y para ir finalizando, opinión de las nuevas camisetas que tanto han dado que hablar. La primera muy guapa, ¿te gusta más la segunda, la tercera? De la segunda a la tercera, la primera espectacular, Sí. es la que más me gusta, y de la segunda a la tercera yo me quedaría con la tercera, sinceramente. Yo me quedaría con la tercera. Sí que es verdad que son colores, la primera y la segunda son colores muy parecidos, eso nos ha chocado un poco, es muy bonita, pero al final es una camiseta que la vas a poder utilizar poco. Pero son las tres muy bonitas, la verdad. ¿Y la primera de manga larga o manga corta?
Para lucirla y luego para jugar. Para lucir la manga larga seguro, es estupenda manga larga, pero yo nunca he jugado con manga larga y a lo mejor este año sí que me pongo manga larga, mira, pero para mí, para ir por la calle, manga larga, segurísimo.